Un saludo a todos, muchas bendiciones. En este vídeo quiero hablarles sobre el mal de ojo, lo que llamamos en el lenguaje sagrado Ainara. El mal de ojo es una realidad que se manifiesta en la vida de las personas causando una serie de bloqueos, se manifiesta en la persona causando enfermedades, se manifiesta en la familia causando peleas, divisiones, rupturas matrimoniales, negocios que no avanzan, pérdidas económicas, accidentes, muerte incluso. Hay personas que tienen la fuerza y la capacidad de muchas veces hasta con la vista, la visión, emite una energía, una luz, cuando hay un odio, cuando hay rencor y puede hacer daño, puede hasta, por ejemplo, en el caso, yo he escuchado y conozco de casos de niños que con la mala intención de la mirada, simplemente la mirada de una persona que tiene odio quizás a los padres o a la madre o a ese bebé, ha causado la muerte incluso del infante. En las personas adultas se manifiestan una serie de problemas como lo que acabo de describir. Pero esto es una realidad aceptada incluso y codificada en los textos de los sabios, que está presente tanto en las grandes religiones, ya dígase el cristianismo, el judaísmo y el islam. El mal de ojo se o aparece incluso en los libros de rezos, por ejemplo, en el Sidur de rezos, en la sección de la mañana se habla claramente del mal de ojo. Y quiero citarles brevemente ese pasaje donde aparece por palabras de los sabios, en este caso son los cabalistas los que pusieron y compusieron estas primeras, organizaron muchos de estos rezos. Mire lo que dice, tengo conmigo acá el Sidur de rezos, y en los rezos de la mañana, lo primero que se menciona es de cómo afecta el mal de ojo, el Ain Ara, a una persona. Escuche lo que yo voy a leer y piense después en su propia vida, ahora mismo, si lo que yo voy a leer de este libro sagrado le está pasando ahora mismo a usted en su vida. Si lo que voy a leer, a usted escucharlo, se identifica con eso y ve que estos patrones se están repitiendo en su vida, ahora mismo es porque es muy probable que usted esté siendo víctima de lo que llamamos el mal de ojo, el Ainara. Mira lo que dice en el Sidur, en el libro de oraciones, lo voy a leer en castellano y después lo voy a citar en hebreo. Dice lo siguiente: sea tu voluntad, eterno, mi Dios y Dios de mis padres, que me liberes hoy y todos los días de los insolentes y de la insolencia, de un hombre malo y de la mala inclinación, de un mal compañero y de un mal vecino, de un tropiezo nefasto, del mal de ojo, clarito estaba hablando acá, del mal de ojo y de la maledicencia, de un juicio adverso y de un adversario implacable, sea o no hijo de la alianza. Dice en hebreo, Yehi ratzon milefaneja, sea tu voluntad delante de ti, Adonai Elohe velohe avotai, Adonai mi Dios y Dios de mis padres, shetatzileni hayom. Dice acá que me liberes hoy, ubehol yom vayom, y cada día y todos los días, me azeifanim, de los insolentes. Sigue diciendo, me atzut panim, y de la insolencia, me adamra, de un hombre malo, mi yeterra, de la mala inclinación, me haberra, de un amigo malo, mi shahenra, de un vecino malo, mi pegarra, dice acá, de una acción mala, dice acá. Sigue explicando, de un tropiezo nefasto, malo, ra. Me ayinara del mal de ojo, humilashonara, y de la shonara, la habladuría, el chisme. Mi din kashe significa un juicio duro. Vienen problemas, temas judiciales. Umi baaldin kashe. Baaldin, ¿qué es un baaldin? Es una persona, es la persona que trae el problema. Entonces está viendo que nos libre hasta de la gente que trae el problema. Beim shehu ben berit o beim shenu ben berit. Sea o no hijo de la alianza o no. Se está diciendo, sea que la persona sea judío o no. Esto no tiene que ver con religiones.
Se trata de que es una energía que está manifestándose. Es una energía que se manifiesta. Ahora, escuchen lo que puede estar causando o las cosas que están manifestándose en la vida de una persona y ponga atención con detenimiento. Vuelvo a decir, y mire si esto le está pasando a usted en su vida ahora mismo. Dice que lo libere de insolentes. ¿Qué significa insolente? Gente que viene a tu vida a ofenderte, gente que viene a tu vida a que no te valora, gente que viene a tu vida a causarte obstáculos, gente que viene a tu vida que es fresco, es una persona que es atrevida, es una persona que te está criticando, una persona que te está derrumbando, una persona que tiene mala cizaña contra ti, es un insolente. Primera manifestación. Dice, dice, de un hombre malo. Habla aquí, el mal existe. ¿Y cómo se manifiesta el mal? El mal camina en dos pies, como dice el refrán, en las personas. Hay gente que trae el mal literalmente. Hay veces que el mal está entrando a tu casa dos pies caminando. Ya sea un familiar que te tiene envidia, ya sea un vecino problemático, ya sea un problema en el trabajo, a veces hasta la pareja, a veces hasta un hermano, a veces hasta alguien de sangre que entró a tu casa. Por eso dice hombre malo. Hombre está abarcando en realidad, no hace distinción, porque dice acá el texto, me Adam Ra. Adam es el nombre del primer ser humano. Adam, realmente sabemos que otra traducción de la palabra Adam, que se traduce como hombre, pero realmente Adam significa humanidad. O sea que el mal puede venir de cualquier persona. Fíjese. Dice, la mala inclinación, gente que todo el tiempo tiene una mala tendencia, ya sea a discutir, gente que es propensa a robar, gente que es propensa a que le gusta sembrar discordia en otras personas, o que está en la persona, a veces está en uno mismo, a veces está en la persona, el querer estar, si no tiene un problema todos los días, si no discute, no se siente bien. Si no le dice algo a la pareja y no mortifica a otra persona, no se siente bien. Cuidado con eso, porque esa energía también puede afectar a la persona y puede venir desde adentro de uno mismo. Y a veces es muy difícil de reconocer esto. Luego sigue diciendo, de un mal compañero, dice acá, Mehaber Ra. Haber es amigo, pero Haber es un amigo, es alguien que es cercano. Pero ojo, dice aquí, Mehaber Ra, malo, alguien que es cercano, pero es malo. No te hace bien esa amistad. Entonces, hay veces que uno tiene un amigo y que esa gente que es ese que es cercano a uno, pero hay veces que esa amistad no conviene. Dice que Ra, que es mala. Cuidado con esas amistades, con personas que de doble personalidad, que a veces tú les cuentas de tus logros, de tus éxitos y te felicitan, pero entre dientes. Tú notas por la manera en que no son sinceros en alegrarse de tus éxitos, por ejemplo, que no son sinceros en la ayuda de verdad que te dan, que son amigos, pero tú sabes en el fondo que son personas que te tienen un poco de envidias, de recelos. Y hay veces que personas que literalmente sabes que te están haciendo daño. Entonces dice, cuidado con esto. Que de aquellos que se hacen llamar amigos, pero dice, no son buenos amigos. Dice, malo, cuidado con esto. Otro factor, otro síntoma aquí que se te está manifestando, dice acá, mal vecino. Todos tenemos vecinos, pero también es la realidad el mal. Estamos viendo cómo está operando el mal, es lo que estamos viendo a través de la mala inclinación, a través de un amigo, a través de un familiar, a través del vecino. El mal está operativo. Por eso es que se llama Ainara, mal de ojo. El mal es una energía que puede operar en muchas circunstancias, en diferentes personas. Y está diciendo que afecta. Dice, Mishahenra, por eso es como dice el refrán, llévate bien con el vecino, pero no quites la cerca. Manténla cerca, mantén la división. Porque sí, no puedes cortar las relaciones, muchas veces son familiares, pero es importante poner límites. Es importante cada cual con su espacio, porque usted también tiene que protegerse. Llévese bien con el vecino, pero déjela cerca. Y que tenga la bendición y la buena suerte de que no te toque un vecino malo, porque te toca un vecino malo y te va a hacer la vida imposible. Y de ahí va a venir el mal de ojo, el Ainara. De ahí viene la brujería, de ahí viene el problema, de ahí viene la discusión. Ojo con esto. Sigue diciendo, de un tropiezo nefasto. Ojo, que hay que cuidarse de estos tropiezos nefastos. No dice
tropiezo bueno, no, tropiezo nefasto. La persona va a tropezar. Todo el mundo tropieza. Hay veces que nos equivocamos, hay errores, a veces uno hace algo y no salió bien, está bien. Es normal a veces que las cosas no salgan bien. Pero dice, tropiezo nefasto. Nefasto quiere decir una caída de la cual no hay quien se recupere. Entonces estamos pidiendo al Creador que nos proteja de eso. No de que uno no se vaya a caer. Todo el mundo se va a caer en algún momento, viene una dificultad, una enfermedad, una pérdida de economía, discusiones, divorcios. Todo el mundo pasa por eso. Pero dice, protégenos de un tropiezo nefasto. Nefasto significa que acabó con la persona y de ahí no hay quien se recupere. Hay gente que a veces se puede hasta quitar la vida. Entonces, ojo con esto. Se pide protección contra cosas como esas. Luego sigue diciendo de la Ainara, del mal de ojo. Y fíjense que está incluyendo el mal de ojo entre estos males, pero realmente el mal de ojo puede causar todos estos males también. Fíjense. Por eso es que el mal de ojo en la oración está en el centro, porque puede esa energía propiciar y causar todos estos otros desequilibrios en la vida de una persona. Y vemos que la Ainara, mal de ojo, con la vista se hace mal. Y esto no es superstición. Usted puede tener, por ejemplo, es fácil de explicar. Usted está enamorado cuando usted mira a la mujer que usted ama o al hombre que usted ama. Con los ojos se dice todo. Con los ojos se le puede decir a la pareja, te amo, te quiero, eres mi vida. Pero con los ojos también se puede instigar miedo, odio, rencor. A veces te ve una persona a los ojos y lo que ve es el fuego, el odio, muerte, asesinato, violencia. Entonces, estamos viendo que la mirada también dice mucho. ¿Y qué significa eso? Es una energía que estás transmitiendo con la vista. Cómo tú miras a otra persona. Le está enviando un mensaje a esa persona. Así que algo estás proyectando al otro porque entendió lo que quiso decir la mirada. Si fue una mirada sociable, cariñosa, de amor o una mirada de odio. Y hay miradas que fulminan. Una mirada que la persona dice, con mirar, sabe que te quiere matar la persona, con la vista. Entonces, hay algo que el ojo está proyectando, que otra vez esto no es superstición, pero está proyectando algo con la mirada que tú con solamente ver al otro, entendiste perfectamente qué es lo que significa esa mirada. Si es de rencor, si es de amor, si es de odio o si es que te quiere matar con la vista. Así que los ojos sí transmiten una energía, porque tú lo sentiste y lo entendiste. Eso es lo que se llama también el Ainara, mal de ojo, mala acción, mala energía que está viniendo de esa persona. ¿Y qué es la vista al final? ¿Y qué es esa energía al final? El pensamiento y las cosas que puede decir esa persona de ti. Como mismo hay algo que se llama Ain Tov, ojo bueno. ¿Por qué? Porque la mirada, que en este caso es de amor, de cariño, de ternura, también te impacta. Como decía ahorita, en el caso de una buena amistad o en el caso de cómo la madre puede mirar con ternura a su niño, a su bebé, o en el caso de dos personas que se aman, cómo la mirada conecta, cómo la mirada habla. Entonces, ojo, para que entendamos realmente qué es el Ainara, no es superstición, es una realidad y yo sé que usted entiende perfectamente qué es lo que yo estoy explicando. Y luego sigue diciendo, no solamente es la vista la que afecta, también la lengua, las palabras, son como una espada, son como dardos. Por eso es que se llama, es una lengua mala, hace daño, por eso es que se llama lashon hara, mala, una lashon, lengua, hablar, lashon, lenguaje, ra, malo. Con la lengua se puede hacer mucho mal. Con la lengua se pueden decir cosas muy lindas, te quiero, te amo, te admiro, felicidades, excelente, sigue adelante, avanza, pero con la lengua también se puede maldecir. Con la lengua se hace brujería, con la lengua se puede derrumbar a una persona. Entonces, ojo, eso es lo que llamamos la shonara, mala lengua. Ahí entra el chisme, entra la calumnia, entra la mentira. Entonces, cuidado con esto. ¿Te ha pasado de esto? Gente que hace la shonara de ti, habla de ti, miente sobre ti, te calumnian. Otro aspecto acá, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Esto mismo, maldiciones. Maldiciones. Estamos pidiendo protección a Dios que nos proteja de las maldiciones de la gente. Maldiciones. Y ojo, a veces también hay que protegerse de las maldiciones de uno mismo. Porque hay gente que se pasan el día entero maldiciendo ellos mismos. A veces la gente está pensando en cuidarse de afuera, pero ojo, cuidado con tu vocabulario, con tu lenguaje, porque tú puedes estar
saboteándote a ti mismo con tus palabras. Puedes estar con tu lenguaje, el que se pasa el día entero maldiciendo, maldice a Dios, maldice al Satán, al diablo, maldice a la mujer, maldice a los hijos, se maldice hasta él mismo. Esa persona, todo lo que va a venirle para detrás a su propia vida es problema. Entonces no te estás dando cuenta que tu propia lengua es mala. Estás causándote un problema, un mal a tu propia vida, porque es la energía que tú estás manifestando con tus palabras. Sigue diciendo, protección contra un juicio adverso. Midin Kashed, juicio adverso. ¿Qué significa juicio adverso? Que desde arriba la sentencia que baja a la persona es enfermedad, accidente, pérdida de economía, divorcio, muerte, situaciones, fíjense. Entonces son juicios adversos, problemas que le vienen a la persona. Más allá de que alguien tenga problemas legales con un juzgado y cosas así, que también aplica, pero en este caso lo que está indicando es estas cosas que vienen que son negativas. Pero fíjense, juicio adverso también es la calumnia que le hace otro, que le hace uno, que le hace alguien contra usted. Y por eso es que después el siguiente parte dice Baal Din, caché. Caché es duro, es algo que está negativo, caché, difícil, duro, que viene un decreto malo contra la persona. Pero no solamente hay que cuidarse contra los decretos malos y contra esas cosas, también hay que cuidarse de la gente que te trae ese problema. No solamente de la energía, también de la gente que trae el problema, porque la energía viene en cuerpo, viene en personas, como dice ahorita, camina en dos pies, como dice el refrán. Y luego dice, sea quien sea, porque esto no tiene que ver con religión, como dice ahorita, sea la persona, puede ser cristiano, musulmán, judío, ateo, budista, hindú, esto no tiene que ver con religión, olvidémonos de las religiones aquí, porque estamos hablando que esto es la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿te identificaste con alguna de las cosas que he mencionado o te identificaste con todas? Si te identificaste con todas, entonces ahí tienes que buscar ayuda, porque si tienes muchos o todos estos factores que te están afectando tu vida, pues es muy probable que estés siendo afectado por el Ain Ara, por el mal de ojo o por temas de brujerías, cosas como esta, pero es una realidad y está codificado, como hemos acabado de leer, en los mismos textos, ya sea en el libro de oraciones, y vuelvo a decir, esto traspasa las religiones porque habla también que en el Islam también se cree en esto, los cristianos también creen en esto, los hindúes, esto no tiene que ver, como decir ahorita, con religiones, son realidades de cómo la energía está manifestándose. Entonces, si te identificaste con las cosas que he explicado, mi recomendación es que tienes que buscar consejo de ayuda espiritual de alguien que te pueda ayudar o que tú mismo, si tienes las herramientas, bueno, pues hacer los cambios en tu vida para que puedas ir apartando estas energías, estas situaciones, estos bloqueos que te pueden estar afectando, o buscar la ayuda de un maestro espiritual, de alguien que te va a asesorar, de alguien que te pueda dar una guía y un consejo espiritual para ayudarte a ir abriendo las puertas de la bendición y a ir apartando todas estas cosas negativas. Pero de que es una realidad el Ain Ara, el mal de ojo, de que afecta a la persona, esto es más que claro. Yo puedo hablarles a ustedes acá de los tantos referencias que hay, y aquí hablo como historiador, de las tantas referencias que hay de tiempos antiguos, desde la época de Grecia, de la época de Roma, desde la época de los sumerios, desde el antiguo Egipto, de cómo todas estas civilizaciones antiguas creían en el Ain Ara, creían en el mal de ojos, sabían de estos efectos y cómo se protegían, cómo los rezos que se hacían, amuletos que se usaban, etcétera, pero de que es una realidad y que está presente hoy, como acabo de explicar, y acabo de explicarlo en términos racionales incluso, porque esto es otra vez es simplemente una energía mal colocada o mal proyectada contra otra persona, que se manifiesta en todo esto, ¿no? En envidias, en celos, en maldiciones, etcétera. Hasta aquí con el video de hoy. Gracias a todos por la atención. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, comparte estos vídeos, déjame un like, porque esto ayuda también para que el canal siga creciendo, enviándoles muchas bendiciones a todos. Y recordarles también a aquellas personas que desean agendar una sesión privada de Cábala, una consulta personal, quiera venir y quizás si tiene algún problema, alguna situación como la que hemos descrito y quiere ver cómo le damos solución, recuerde que puede comunicarse conmigo, enviarme un correo electrónico a contacto joelbenhabib@gmail.com.
Repito, contacto joelbenhabib@gmail.com. Es el único método, manera de comunicarse conmigo si quieras agendar una sesión privada de cábala, una consulta personal donde vamos a ver qué es el problema que le está afectando y cómo podemos darle solución con la ayuda de la cábala. Muchas bendiciones a todos. Nos veremos en un próximo vídeo.